¿Querer mejorar el mundo es una fantasía? No. Mira para atrás. Esto me interesa. Pregunta, y ya no le vamos a dar más vuelo a 50 Fires. ¿Querer mejorar el mundo es una fantasía? Haz lo siguiente. Mira hacia atrás en la historia humana. Mira hacia atrás 50 años. 1970. Prospectos de guerra nuclear. En hambre todavía en muchísima mayor medida que hoy. Ignorancia respecto de muchísimas cosas. Riesgos de hambrunas. Falta de biotecnología. Las mujeres en una situación mucho peor que hoy en prácticamente todos los países. Bastaba ver los anuncios de la publicidad dirigida a mujeres, que todo era de electrodomésticos y detergentes. Se olvidaban que las mujeres podían ser también doctoras en física, pintoras o simplemente dueñas de una pequeña empresa, de lo que fuere. ¿Cómo vivían los homosexuales, las lesbianas, los gays, los transexuales en 1970? Donde todos los comediantes hacían chistes de ellos y cuando tú eras vendedor y la empresa contrató a tal comediante para que converse con nosotros en nuestro congreso de ventas, nuestra convención anual de ventas. Yo estuve en muchas, yo hacía espectáculos audiovisuales para ellos. Y entonces tú eras un vendedor gay e ibas, te sentabas y el que habían invitado, el comediante que habían invitado, soltaba una serie de barbaridades, unos chistes horrorosos sobre homosexuales y tú aplaudías y tenías que sonreír porque que no se dieran cuenta que tú lo eras. Mira, eso es 50 años. Mira hacia atrás 100 años. Los niveles de pobreza, de desesperación. Hace 100 años todavía no había antibióticos. Mira hacia atrás hace 200 años todavía no había anestesia siquiera. Las guerras eran muchísimo más frecuentes, muchísimo más violentas y muchísimo más constantes en todo el mundo. No quiere decir que hoy no haya guerras, pero nuestro nivel de guerras ha disminuido. Mira hacia atrás 100 años. Mira hacia atrás 500 años. Mira hacia atrás 1000 años, cuando ni los reyes medievales vivían tan bien como vive la clase media baja hoy en prácticamente todo el planeta. En seguridad alimentaria, en medicamentos, en capacidad de educarte, en relaciones sociales humanas, en birrias nacionalistas que hemos empezado a vencer, dándonos cuenta de que todos somos parte de una gran comunidad y, por ejemplo, en cosas como el cambio climático, si no trabajamos todos juntos, esto se va al garete. ¿Okay? Si miras hacia atrás, todo el tiempo se ha ido mejorando la sociedad. Se ha ido mejorando el mundo. Lo han mejorado a veces ingenieros, a veces poetas, a veces políticos, a veces doctores en física, a veces pintores, a veces simples activistas que se atreven a levantar la voz, por ejemplo, en favor de la paz. No es una fantasía, es lo que ha estado ocurriendo con el mundo desde que tenemos noticias en la historia. Hace 200 años la esclavitud todavía era normal. La esclavitud, todavía hay 2 o 3 países donde hay esclavitud y otros donde la hay clandestinamente, sobre todo por la trata, tanto por el trabajo infantil como por la trata de personas para fines sexuales. Pero la esclavitud, como se manejó durante la trata de esclavos atlántica, es inimaginable lo que era. El mundo ha ido mejorando todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos llenos de gente a la que le conviene decir que estamos peor que nunca. Pero los datos te demuestran que no estamos peor que nunca. Estamos mejor que nunca. Esto quiere decir que quienes han soñado con cambiar el mundo han tenido éxito. No el éxito grandioso, maravilloso y perfecto, donde ya lograron cambiarlo todo para estar todos en la absoluta perfección y con un mundo recubierto de rico chocolate. No. Pero que se ha mejorado siempre, constantemente. Aun cuando hay retrocesos,
después hay avances. Y pienso en retrocesos como el de Irán o como el de Afganistán. Mejorar el mundo no es una fantasía, es una obligación de todos nosotros continua. Porque si igual no puedes mejorar el mundo, todo el planeta y sus 7,000 y tantos millones de locos que vivimos en él, pero puedes mejorar un poco el mundo a tu alrededor. No es una fantasía. Es lo que hace el ser humano.